población. Describe nada más, describe frecuencias, ¿no? Como hemos visto, pues hemos visto tasa de prevalencia, ¿no? Que es una descripción de la frecuencia de la enfermedad. Son medidas de frecuencia las que utiliza la epidemiología descriptiva. En cambio, en la epidemiología analítica vamos a buscar el cómo, el por qué, y vamos a buscar factores que van a determinar que esta distribución de la enfermedad pues se dé así como tal. Y va a tratar de identificar algunas asociaciones causales, ¿vale? Es decir, pues vamos a tratar de buscar que si ese factor se asocia causalmente con la enfermedad. Examina una asociación de una exposición, que puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor de protector, con la ocurrencia de los resultados. Acuérdense que el resultado en epidemiología que más vamos a ver es la enfermedad o la ocurrencia de la muerte. ¿Ya? Ahí implica comparar estadística de grupos de una muestra y la generalización de esa información a la población entera. La epidemiología analítica va a analizar muestras, ¿no? Generalmente ustedes cuando han estudiado estadística han visto que siempre se hace el análisis en muestras, ¿no? Casi nunca pues, se utilizan a poblaciones enteras. Cuando hacemos un estudio de prevalencia de diabetes, por ejemplo, en nuestro país, no se hace el screening de glucosa a todos los 32 millones de peruanos, ¿no? Si no se utiliza, si va a ser un estudio nacional, se utilizará conglomerados de todas las regiones del país, ¿no? Y dentro de todas las regiones del país no se agarra a todo, sino se agarra pues a una muestra. Entonces, generalmente el resultado que sale de esa muestra va a ser una prevalencia, ¿sí? Una prevalencia puntual, que puede ser de repente 30%, pero esa prevalencia es de la muestra, no es de la población. Sin embargo, entre los resultados, ustedes cuando ven un estudio similar, van a ver pues que colocan en la prevalencia de diabetes en el Perú en el año 2018 fue del 30%, pero ahí va acompañado con un intervalo de confianza de 95%, que va de repente de 27.5 a 33.4. Entonces, eso nos quiere decir que en un 95% de posibilidades, el verdadero resultado de la prevalencia en la población de la cual proviene esa muestra varía entre esos valores que están en intervalo de confianza. Entonces, eso es hacer inferencia. Eso es generalizar la información que tenemos en una muestra a una población entera. Y la epidemiología analítica también va a hacer eso. Vamos a ver ahora los resultados que del OR y del ARR también se generalizan, porque son resultados de una muestra. Sin embargo, esa muestra proviene de una población. También esos intervalos de confianza, perdón, esos indicadores o medidas de asociación como el RR y el OR también se van a acompañar en muchos de los casos cuando leamos los artículos de intervalos de confianza. Muy bien, y las otras de epidemiología, la experimental, que habíamos mencionado, pues que básicamente interpone algún tipo de intervención o alguna condición en los grupos seleccionados o grupos experimentales, y los grupos de control, que vienen a ser los que no reciben esa intervención o manipulación experimental. Y la epidemiología teórica, que establece modelos matemáticos que van a simular el curso natural de la enfermedad y la producción de las epidemias. Entonces, chicos, estas son las medidas de epidemiología. Hemos visto la semana pasada las medidas de frecuencia, ahora estamos viendo las medidas de asociación y la próxima semana vamos a ver las medidas de impacto. Muy bien. Medidas de asociación. ¿Ya? Medidas de asociación. A ver, Helen Paz. Ya, muy bien. Las medidas de frecuencia que hemos visto la semana pasada, ¿cuáles son? La prevalencia periódica, prevalencia puntual, incidencia acumulada y densidad. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, está muy bien. Y esas medidas, Helen, ¿qué epidemiología es la que la estudia? Epidemiología de frecuencia. Ya. A ver, Grecia. Sí, profe. Adelante. Esto es la epidemiología descriptiva. Muy bien, Grecia. Así es. Hemos mencionado que
las medidas de frecuencia que hemos visto la semana pasada, que son la incidencia, la prevalencia, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad, todos son medidas de frecuencia y que son estudiadas por la epidemiología descriptiva, ¿ya? Ojo chicos ahí, no se vayan a confundir y eso puede ser preguntado en el examen, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, las medidas de asociación vienen a ser indicadores epidemiológicos, los que estamos viendo ahora, que son parte del estudio de la epidemiología analítica. Y estos indicadores epidemiológicos van a evaluar la fuerza con la que un determinado factor se asocia con una determinada enfermedad, ¿ya? Y estas medidas van a comparar generalmente incidencias de las enfermedades en personas expuestas versus la incidencia de las enfermedades en personas no expuestas. Y vamos a también a comparar la frecuencia de exposición entre enfermos y no enfermos. Entonces, esta medida de asociación van a, muchos de los casos, dependiendo también del diseño de estudio, va a comparar incidencias. Acuérdense que la incidencia, a ver, ¿qué es incidencia? Jorge Fernández. Jorge, Sí, ¿estás sí, ahí? sí, doctor, dígame. A ver, ¿qué es incidencia? Es la tasa de casos nuevos sobre la población. Casos Se nuevos sobre la estudia. población. Ajá, que La se población que se estudia. estudia. Ya. A ver, Hillary. Sí, es la incidencia, es la velocidad de la propagación que se mide con el número de casos nuevos de la enfermedad y entre el número de personas que están en riesgo. Muy bien, Hillary. Así es. Justo a Jorge Fernández, le faltó eso, ¿no? O sea, dijo el numerador correcto. La incidencia en general, pues, es los casos nuevos, que está muy bien, pero no es entre la población total, sino es entre la población en riesgo o susceptible de enfermar. No es entre toda la población, ¿ya? Bien, chicos, entonces tengan en cuenta eso, por favor, ¿ya? Porque ahora vamos a ver justo incidencias. Para calcular medidas de asociación vamos a tener que calcular incidencias también. Profesor, Entonces, sí, usted dijo que también la incidencia, o sea, se caracterizaba por o sea, porque expresa la velocidad de de la propagación. así es. Sí, ¿no? Ujú. Hemos hablado muchísimo de incidencia la semana pasada y la incidencia evidentemente es una medida de frecuencia que mide la cantidad de casos nuevos entre la población susceptible o en riesgo de enfermar, pero que expresa muchas cosas, entre ellas la velocidad de propagación de una enfermedad, ¿no? Muy bien, nos hace recordar Anel Llovera, ¿no? Damaris Anel. Muy bien. Entonces, miren chicos, entonces lo que vamos a ver ahora es lo siguiente, vamos a ver justo esa medida de asociación, que nos permiten realizar inferencias, ¿ya? Porque mediante estadística podemos inferir todo lo que calculemos en una muestra a una población. Y estas medidas de asociación, ojo, son más sólidas cuando se utiliza la incidencia, porque son más confiables en términos de temporalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la incidencia son casos nuevos. Son casos nuevos, pero que aparecen en un periodo de tiempo. Porque acuérdense que para calcular la incidencia necesitamos seguimiento en el tiempo. Necesitamos un inicio y un fin, ¿no? Porque así hemos resuelto los ejercicios también de la práctica, ¿no? Donde siempre nos daban algún tiempo, donde nos daban a entender de que había un inicio y un fin y un seguimiento de las personas en un tiempo determinado y durante ese seguimiento aparecían personas enfermas. Esos son, esos son ejercicios en los cuales nosotros podríamos calcular incidencias, ¿no? ¿Y por qué podemos calcular incidencia? Porque tenemos temporalidad, tenemos una secuencia temporal donde podemos seguir a estos pacientes. Por tanto, las medidas de asociación más sólidas se utilizan, son las que utilizan incidencia, ¿ya? Vamos a ver que hay otras medidas de asociación que no utilizan incidencias, que más bien utilizan, en vez de incidencias, porque no se puede calcular incidencias, se tendrán que utilizar odds, que vienen a ser posibilidades, ¿ya? Algunas que se comparan odds, que vamos a ver que es el odds ratio, y algunas que comparan prevalencias, ¿ya? También que se llama la razón de prevalencias. Vamos hoy día a revisar solamente dos, los odds ratios y el RR, que es el riesgo relativo. Recordando un poco de metodología, los diseños de casos y controles.
Acuérdense que los casos y controles, que es importante recordarnos, porque vamos a ver algunos ejercicios en los cuales nos van a plantear una descripción epidemiológica y no nos van a decir qué tipo de diseño es. Nosotros tenemos que distinguir si será pues, un estudio de casos y controles, un cortes, un ensayo clínico. Por ello es importante recordar algunas cosas de metodología. Recordemos que en los estudios de casos y controles siempre se forman dos grupos. Se van a formar dos grupos siempre a partir de la presencia o de la ausencia de la enfermedad. Los estudios de casos y controles pues se desarrollan en un presente, ¿no? Y en el presente el investigador va a tener que seleccionar a las personas que tienen la enfermedad y a las personas que no tienen la enfermedad. Y se les preguntará a cada uno de estos grupos si tuvieron o no tuvieron exposición al factor de riesgo que estoy queriendo asociar a la enfermedad. Imaginemos en los estudios de Doll, que es un investigador que relacionó exposición a humo de tabaco y cáncer de pulmón. Si por ejemplo, Doll o nosotros mismos hubiéramos querido hacer un estudio de casos y controles para poder determinar la asociación entre cáncer de pulmón y el tabaco, y el humo de tabaco, pues tendríamos que seleccionar en primer lugar a los casos y después a los controles. Vale decir, a los que tienen la enfermedad y a los que no tienen la enfermedad. Ahora, en el presente. Yo me iré pues al Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, para ver quiénes tienen cáncer de pulmón. Y seleccionaré un grupo de personas que tienen la enfermedad, que tienen cáncer de pulmón ahora. Y seleccionaré un grupo de controles que se parezcan mucho a los casos en cuanto a características sociodemográficas como edad, sexo, ¿no? Pero con una única diferencia de que no tengan la enfermedad. Entonces, personas sanas. Y si yo quiero asociar exposición a humo de tabaco, tendré que preguntarles a ellos, ¿no? Porque tendré que preguntarles si estuvieron expuestos a humo de tabaco, ¿no? Si, por ejemplo, en los últimos 20 años ellos han fumado más de, no sé, pues, más de 5 cajetillas de cigarros al mes, ¿no? O si simplemente tuvieron, pues, una actividad de tabaquismo bastante frecuente, ¿no? Entonces quiero ver si, pues, cuántas de estas personas que tienen cáncer de pulmón en la actualidad, ¿no? Cuántas de estas personas que tienen la enfermedad de cáncer de pulmón estuvieron expuestas al humo de tabaco y quienes no. Habrán personas preguntaré a los que están sanos, que no tienen cáncer de pulmón, quiénes fumaban durante los últimos 20 años y quiénes no. Y así se hacen los diseños de casos y controles. Acuérdense que se forman primero los grupos en el presente a partir de la presencia o ausencia de la enfermedad. Y se preguntará si tuvieron ese factor de exposición o no. En cambio, en los estudios de cortes, miren, en los estudios de cortes, lo que se tiene es lo siguiente. Se tiene una población donde sin distribuir aleatoriamente podemos tener a grupos expuestos y grupos no expuestos. Sin distribuir aleatoriamente quiere decir pues que de manera observacional, ¿no? Acuérdense que en los estudios experimentales sí puedo distribuir aleatoriamente a un grupo de personas hacia el grupo experimental o hacia el grupo no experimental, hacia el grupo de estudio o hacia el grupo de control. En cambio, los estudios observacionales no. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de cáncer de pulmón y humo de tabaco, una población, personas que fuman o no fuman, y sin distribuir aleatoriamente, yo tendré un grupo de personas que fuman, expuestos, y otro grupo de personas que no fuman, que son los no expuestos. Por tanto, pues yo tendré a un grupo de personas que se exponen a este factor de riesgo y personas que no se exponen. Entonces, en los estudios de cortes se forman los dos grupos, no a partir de la presencia o ausencia de la enfermedad, sino a partir de la presencia o ausencia del factor de exposición. O sea, va a decir quienes fuman y quienes no fuman. Y acá en los estudios de cortes, sí hay un seguimiento a lo largo del tiempo. Acá estoy en el presente, ¿ya? Estoy en el presente en este momento, ¿no? Donde ya formé mis grupos de expuestos y no expuestos, y los voy a seguir hacia el futuro, o sea, un tiempo determinado, para ver quiénes de estos expuestos desarrollan cáncer de pulmón, quiénes de estos fumadores desarrollan cáncer de pulmón y quiénes no desarrollan cáncer de pulmón, quiénes de las personas no fumadoras, después de 20 años, desarrollan cáncer de pulmón y quiénes no desarrollan cáncer de pulmón.
Esa es la diferencia entre el casos y controles y el córtex. En casos y controles se forman los grupos en el presente a partir de la presencia o ausencia de enfermedad. O sea, enfermos y no enfermos. Casos y controles. En cambio, en el córtex no. Se forman los grupos a partir de la presencia o ausencia de la exposición. Y a partir de esta exposición veremos pues quiénes en el futuro desarrollan la enfermedad y quiénes no desarrollan la enfermedad. ¿Ya? En estudios, ya, muy bien. Entonces, la finalidad de estos diseños de estudio va a ser pues determinar si hay un exceso de riesgo o no. Y si existe una reducción de riesgo de una enfermedad. Generalmente el riesgo se asocia pues el riesgo de sufrir una enfermedad se va a asociar a una exposición o una característica. ¿No? Si tenemos cáncer de pulmón, nosotros sabemos pues ya ahora, con todos los estudios que se han desarrollado, pues que seguramente hemos estado expuestos a un riesgo genético. Tendremos también un riesgo ambiental, que se refiere pues al estar expuesto al humo de tabaco, por ejemplo, ¿no? Y a muchos otros riesgos. Para eso sirven los estudios, los diseños de estudio, para determinar qué medidas de asociación vamos a utilizar. Y el riesgo, pues, es una probabilidad de que se produzca un acontecimiento. Para nosotros en ciencias de salud será pues la probabilidad de sufrir una enfermedad o de morir incluso. Muy bien, entonces nosotros siempre que en estadística, bueno, eso ya lo han visto en estadística, siempre que tenemos un grupo de personas, vamos a tratar de compararlas, ¿no? Y generalmente cuando tenemos una variable cuantitativa, la forma de comparar va a ser a través de medias. Y eso lo han visto en estadística, ¿no? Cuando hacen la prueba de hipótesis para comparar dos medias de muestras independientes, por ejemplo. Cuando tenemos una investigación de donde deseamos comparar el nivel promedio de indicadores antropométricos en dos grupos de niños de la misma edad, uno que realiza ejercicios recreativos, al menos 1 hora al día, y otro que no realiza ejercicios. Tenemos dos grupos claramente, un grupo de niños que sí hace actividad y otro grupo que no hace actividad. Y veremos pues quiénes son los más obesos, ¿no? Según el IMC. Entonces nuestra suposición y nuestra hipótesis será pues que el IMC, ¿no? De los grupos de niños que realiza actividad física será menor pues, que el grupo que no realiza actividad física. Es por una lógica, ¿no? Por lógica tendríamos esa hipótesis. Y podremos hacer varias preguntas, ¿no? Entonces, para comparar esa hipótesis o tratar de contrastar esa hipótesis, nosotros tenemos que hacer una prueba estadística. ¿Y qué prueba estadística realizamos cuando comparamos dos medias? Pues tendremos la media de IMC en el grupo de personas que hacen actividad física y el IMC en el grupo que no hace actividad física. Entonces compararemos dos medias, ¿no? Porque acuérdense que la media aritmética es de una muestra, es independiente a la de otra, ¿no? Porque las personas que realizan actividad física de manera regular no son las mismas que no realizan actividad física, son personas distintas, por eso se llaman muestras independientes. Y para ello, pues, la prueba de este estudio en la que compara estas variables cuantitativas de muestras independientes, ¿no? Y para ello, pues, según estadística, esta prueba de este estudio, pues, nos permite observar de manera independiente o sea, nos permite hacer esas observaciones de manera independiente, no muestras independientes, tienen que cumplir el criterio de normalidad, que estas poblaciones cumplan con el criterio de normalidad, de que tengan la misma varianza y de que estas mediciones, esta escala de medición de estas variables tiene que ser por lo menos de intervalo de razón. Acuérdense que hay 4 escalas de medición, la nominal, la ordinal, la de intervalo y de razón, eso es por estadística, ¿no? Y bueno, pues hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula que hay que realizar para el test de estudio, ¿no? Que es esta. No es necesario pues aprenderla, sino simplemente interpretar el valor del t-student, que generalmente va a ir acompañado pues de un intervalo de confianza o de un valor P. Acuérdense que si el valor P es menor de 0.05, convencionalmente se indica que el resultado es estadísticamente significativo, ¿ya? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, un estudio sobre obesidad infantil, donde se determina el promedio seguramente de muchos indicadores antropométricos como el IMC, como por ejemplo el pliegue tricipital, de repente también la circunferencia de caderas, ¿no? Entonces, pues acá se comparan los IMCs, ¿no? Y además vamos a ver pues algunas variables cuantitativas.
con sus respectivos valor P. Menor de 0.05 son valores que representan pues significancia estadística. Esto de acá. A veces cuando se dice no es, sino que no es significativo, ¿no? Cuando seguramente es el valor el valor P o de significancia estadística, ese significa significancia estadística, a veces lo pone el valor P, es menor de 0.05, pues va a ser significativo. Cuando es mayor de 0.05, no va a ser significativo. Entonces, pues cuando comparamos medias de dos grupos independientes, se realiza la prueba de estudio. Pero cuando estos datos son pareados, o sea, vale decir pues que va a ser el mismo grupo de personas que se miden una variable en dos oportunidades distintas, que son, así se llaman medias pareadas, pues como por ejemplo cuando se quiere un programa de educación para ancianos, ver el incremento de los conocimientos sobre medidas preventivas ante quemaduras en el hogar, pues se planteará pues seguramente una evaluación de conocimientos, ¿no? Donde vamos a tener una calificación. Entonces nos preguntan qué prueba de hipótesis podría emplear para analizar si hubo o no un cambio en los niveles de conocimiento en este grupo después de un programa de educación. Siempre acuérdense por estadística, que cuando nosotros midamos algún tipo de variable en dos grupos que son el mismo, vamos a tener al grupo pareado. ¿Por qué? Porque medimos en este grupo una media. Vamos a poner una media del nivel de puntuación. Vamos a tener de repente que hay 3 personas nada más, A, B, C. Se mide la calificación de 0 a 20 sobre el conocimiento que tiene sobre medidas preventivas ante quemaduras, y de repente, pues, como promedio, seguramente uno sacará, pues, de repente un 10, el paciente A saca un 10, el otro saca un 8, y el otro saca un 6, un 0,6. El promedio de 10, 8, 6 es 8. O sea que la media de conocimientos de estas 3 personas va a ser 8 puntos. Después de la intervención del programa educativo, se le hace la misma encuesta y la puntuación que saca A ya no es 10, sino de repente es un 16. La calificación que saca B no es un 8, sino ahora es un 18. Y la calificación que saca C ya no es un valor de 6, sino saca ahora un valor de 16, ya vamos a ponerle un 14, ¿ya? 14. Entonces, pues el promedio en este caso ya no es 0,8, sino ahora el promedio será pues 16. Entonces, estas medias son datos pareados porque son los mismos, son ABC y son ABC. Se miden las medias acá en un momento y después en otro momento, después de una intervención. Por ello que la prueba hipótesis tiene que ser contrastada para ver si la media después de la intervención es mayor que la primera media. Entonces, normalmente, pues, para este tipo de estudios también, pues, utilizamos una prueba estadística, que es la prueba de Student para datos pareados, ¿no? Y esto, pues, conocimiento estadística es su fórmula, la cual no es necesaria ahorita recordarla, pero pues sí entender de que para variables cuantitativas, cuando calculemos medias en grupos independientes y grupos pareados, se aplica la prueba de Student. Y esa prueba de Student nos va a dar un valor, pero que siempre va a ir acompañado de un valor de significancia estadística o un valor P, que mientras sea menor de 0.05 va a ser significativo. Si no es así, si es mayor, no va a ser significativo ese valor. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, bueno, ahora vamos a hablar de las tablas de contingencia, porque las tablas de contingencia sí son muy importantes para la resolución de estos ejercicios que vamos a hacer en medidas de asociación. Una tabla de contingencia que también han visto en estadística son tablas de doble entrada. Vamos a tener una entrada por acá, ¿no?, por el lado vertical, y otra entrada por la parte horizontal, ¿no?, que se llama de doble entrada. Y nos va a permitir ver la distribución de los valores de una variable cualitativa en función de otra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sexo masculino, femenino, y de repente comparar sexo con el nivel de conocimiento que tenemos en relación a la epidemia de coronavirus, pues alta, medio, baja. Entonces vamos a tener una variable cualitativa, ¿no? Acá, con dos categorías, masculino, femenino, por ejemplo acá,
y con un nivel de conocimientos que puede ser alta, media o baja. ¿Ok? Entonces, vamos a tener así muchas variables, muchas tablas de contingencia para poder representar los valores de cada una de las variables cualitativas, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a utilizar muchas tablas de 2x2, ¿no? Y siempre tiene que tener un orden estas tablas de 2x2. Van a tener un orden porque siempre acá en esta fila, en esta columna, vamos a tener a la variable exposición. Sí y no. La variable exposición, sí y no, en ese orden. Y acá la variable enfermedad resultado, sí y no. Ambas son variables cualitativas. ¿Por qué? Porque tienen la cualidad de tener, pues, dos categorías. La exposición, vamos a decir, las personas que están expuestas y no expuestas, que tienen exposición y no tienen exposición, y las personas que tienen la enfermedad o resultado. Las que tienen la enfermedad serán los enfermos, y las que no tienen la enfermedad serán los sanos. Vamos a tener tabla de 2x2 para la resolución de estos ejercicios, ¿ya? Y dentro de la tabla de 2x2, siempre hay que guardar este orden. Les reitero esto siempre, cuando resolvamos los ejercicios, siempre el orden que estoy señalando. Y después vamos a tener los valores de cada una de estas variables, ¿no? Dentro de los expuestos tendremos expuestos que están con enfermedad A, expuestos que no están con enfermedad B, y la suma de los expuestos, A más B. Tendremos personas no expuestas que tienen enfermedad C, personas no expuestas que no tienen enfermedad D, y la suma de los no expuestos, que son C más D. La suma de todos los enfermos, A más C. La suma de todos los sanos, B más D. Y la suma de todas las personas participantes, A más B más C más D. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también para estas pruebas, así como habíamos visto que hay pruebas estadísticas para variables cuantitativas, cuando sean pues independientes y pareadas, aplicamos la prueba de T-Student. En este caso, para variables cualitativas como estas, vamos a aplicar otra prueba estadística, que es la prueba chi cuadrado, que se aplica para variables cualitativas, ¿ya? Obviamente todas estas son pruebas paramétricas. ¿Qué quiere decir que sean paramétricas? Acuérdense por estadística que paramétricas significan que las variables estudiadas tienen una distribución normal. Entonces, para estas variables cuantitativas, vamos a aplicar una prueba de chi cuadrado, ¿no? Y la prueba de chi cuadrado, pues, relaciona frecuencias esperadas con unas frecuencias observadas. Para el cálculo de frecuencias esperadas, vamos a tener que la frecuencia esperada va a ser el total de la fila por el total de la columna entre el total de datos. Y la chi cuadrado va a ser la sumatoria de todas esas frecuencias observadas menos las esperadas elevado al cuadrado dividido entre las frecuencias esperadas, ¿ya? Eso no es necesario saberlo de memoria porque es una estadística, ¿no? Es una prueba, una fórmula, la cual pues ya la han revisado en estadística. Sin embargo, lo más importante de ello pues es la interpretación. El número de chi cuadrado también va a ir acompañado de un valor de significancia estadística, o un valor P, que mientras sea menor de 0.05 nos va a indicar que hay significancia estadística. Si no lo es así, pues diremos que no tiene significancia estadística, ¿ya? Entonces, esos son los valores de significancia estadística que acompañan a estas pruebas, tanto a la prueba de T-Student y a la prueba de chi cuadrado. Acá no vamos a ahondar mucho en el cálculo de esta chi cuadrado, que ya lo han hecho en estadística, ¿no? Donde calculaban los valores observados, los valores esperados, para poder calcular el valor del chi cuadrado. Acá tenemos un artículo donde nos habla pues del que se aplican para estas variables cualitativas, como por ejemplo los errores médicos documentados entre enfermeras y médicos con una prueba de chi cuadrado, ¿no? Y ahí vemos pues el reporte de los errores médicos, ¿no? Enfermeras y médicos, ¿no? Reportados, los cuales pues acompañan pues, por un valor absoluto y un porcentaje, el cual, como ven acá ustedes, está acompañado de un valor P, menor de 0.001, vale decir que es menor de 0.05, que indica que sí tiene una significancia estadísticamente correcta, ¿no? Muy bien. Acá está el valor de chi cuadrado, que no es la intención de esta clase. No vamos a revisar la parte epidemiológica, porque ustedes ya han revisado la parte de estadística. Entonces, chicos, eso era simplemente para mencionarles de que así como
se relacionan variables cuantitativas y variables cualitativas a la ocurrencia de un evento, a la ocurrencia de la enfermedad, porque seguramente han practicado mucho cuando han realizado estadística, cómo influye o cómo se relaciona la edad con la ocurrencia de una enfermedad, ¿no? Y han calculado un T-Student y pues calculaban un valor de significancia estadística donde se indicaba pues que era menor de 0.05, decía que sí, hay una relación entre el sexo, el ser varón y tener esta enfermedad. Igual para las variables cualitativas. Las variables cualitativas también teníamos una relación también así de asociación, ¿no? Entre, por ejemplo, una variable cualitativa como por ejemplo el nivel de instrucción. ¿Cómo se relaciona el nivel de instrucción con una ocurrencia de una enfermedad? También a través de un chi cuadrado podríamos hacerlo, ¿no? Ojo que la de T-Student es solamente para variables cuantitativas, ¿no? Edad, IMC, tiempo de enfermedad, ¿no? Variables cuantitativas. En cambio, para las variables cualitativas se aplicaban los chi cuadrados. Entonces, todas estas pruebas tanto el T-Student como el chi cuadrado, tratan de buscar alguna asociación entre estas variables y la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, en epidemiología, vamos a utilizar una medida de asociación. Y esta medida de asociación nos va a indicar una fuerza de asociación. Y estas asociaciones van a ser fuertes siempre y cuando evidencien mayor firmeza de causalidad, ¿ya? Las asociaciones fuertes van a proveer mayor evidencia en comparación con asociaciones débiles. Y vamos a ver cuándo se trata de una asociación fuerte y una asociación débil. Pero no necesariamente una asociación débil no significa que no sea causal, ¿no? Y para esto nosotros vamos a medir esta fuerza de asociación a través del cálculo del RR y el OR. Siempre hay que considerar la posibilidad de sesgos. Siempre hay posibilidades de errores a la hora de interpretación. Las medidas de fuerza de asociación que vamos a estudiar son el RR y el OR, ¿ya? El RR generalmente vamos a estudiarlo en dos tipos de diseños de investigación. En estudios de cohortes y en los ensayos clínicos, ¿ya? Entonces, en estos dos. Estudios de cohortes y ensayos clínicos. En los estudios transversales no, ¿ya? Acá vamos a obviar esto, no en estudios transversales, ¿ya? Estudios de cohortes y ensayos clínicos, RR. En cambio, los estudios de OR, el OR, va a ser calculado en estudios de casos y controles y en estudios transversales, ¿ya? Entonces, ojo, chicos, que les he mencionado que acá no, ¿ya? Esto, obvio, por favor, o sea, acá no, estudios transversales, esto no, ¿ya? Sí, estudio de cortes y sí, ensayos clínicos. Para OR, estudio de casos y controles y estudios transversales. Chicos, muy bien. Vamos a entrar a la primera medida de asociación, el riesgo relativo. El riesgo relativo, pues, como su nombre indica, va a relacionar riesgos, ¿ya? Y este riesgo relativo va a comparar la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen un factor de riesgo y los que no lo tienen. El riesgo relativo es una razón, una división, que va a relacionar el riesgo absoluto, incidencia, en dos grupos de población diferentes por el grado de exposición a un factor determinado. Entonces, el riesgo relativo lo que va a relacionar, pues, son incidencias o riesgos. Ojo que para este caso vamos a ver que riesgos va a ser igual a incidencia, ¿ya? El riesgo de presentar coronavirus va a ser la incidencia de presentar un coronavirus. Entonces vamos a ver que este RR va a relacionar justo al grupo de personas que tienen una incidencia y que están expuestos versus la incidencia del grupo que no está expuesto. Y nos va a indicar cuántas veces es mayor la probabilidad de sufrir una enfermedad entre quienes están expuestos a ese factor respecto a los que no están expuestos. Vamos a practicar eso, ¿ya? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos que, acuérdense que el riesgo relativo habíamos mencionado que se calcula para estudio de cohortes y de ensayos clínicos. Entonces los ensayos clínicos y los cohortes empiezan en un presente y hay seguimiento. ¿Por qué? Porque tengo que yo ver al grupo expuesto y al grupo no expuesto y seguirlo, en el caso de cohortes, en un tiempo para ver quiénes desarrollan la enfermedad después de un tiempo.
con ello poder calcular incidencias. ¿Ya? En los ensayos clínicos también igual. En los ensayos clínicos también tengo el grupo expuesto, el que recibe la intervención experimental, y el grupo no expuesto, que no la recibe, que es el grupo control. Lo sigo durante un tiempo y veré en qué grupos quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no, o quiénes desarrollan el evento que estoy estudiando o no. Entonces, este es el esquema básico para el riesgo relativo, porque vamos a tener 100 personas, por ejemplo, que van a estar expuestas a humo de tabaco, ¿ya? Fumadores y no fumadores, que de manera observacional voy a ver que hay 40 que sí fuman y hay 60 que no fuman. Y de ellos, después de un tiempo, de los 40 fumadores, voy a ver que 15 enferman de cáncer de pulmón y 25 no enferman de cáncer de pulmón. Dentro de los no fumadores, también los sigo durante un tiempo y voy a ver que 10 enferman de cáncer de pulmón y 50 no enferman de cáncer de pulmón. Es el esquema básico para seguir al riesgo relativo. Entonces quiere decir que el riesgo relativo, habíamos mencionado, chicos, y ojo por favor, que el riesgo relativo es igual a la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos. Vale decir, incidencia RR es igual a incidencia de expuestos, voy a poner así una EXP, dividido entre incidencia y no expuestos. Y 0 significa no expuestos, ¿ya? Entonces, para este caso, ¿cuál será la incidencia, la RR? Ah, bueno, la incidencia de expuestos. ¿Cuál es la incidencia de expuestos? ¿Quiénes son los que están expuestos? Ah, los que están expuestos son estos, son 40, ¿no? Estos son los que están expuestos. De estos 40, ¿quiénes desarrollan la enfermedad? De estos expuestos, solamente 15 desarrollan la enfermedad. Ah, por tanto, la incidencia del grupo expuesto será 15, que son los casos nuevos, entre 40, los que están expuestos. O sea, que dice que esta incidencia de expuestos será 15 sobre 40. Dividido entre la incidencia de no expuestos. ¿Quiénes son los no expuestos? Estos 60. Y en ellos, ¿quiénes desarrollan la enfermedad? Ah, desarrollan la enfermedad estos 10. Solo 10. Entonces, 10 desarrollan de un total de 60 que no tenían la enfermedad, no tenían la exposición. Perdón. Entonces, así se calcula el riesgo relativo. Incidencia de expuestos entre incidencia de no expuestos. Chicos, vamos a revisar más en las prácticas, ¿ya? Esta es la fórmula. Incidencia o tasa de incidencia en los expuestos entre la tasa de incidencia de los no expuestos. Por eso que nosotros tenemos que calcular las incidencias. ¿Ya? Hablamos de incidencias, cuando hablamos de incidencia general, hablamos de incidencia acumulada. ¿Ya? Y esa es la fórmula. Entonces, cuando hacemos un estudio de cohortes, así como en el anterior, vamos a ver que siempre se seleccionan los grupos a partir de la presencia o ausencia de la enfermedad. En este caso, expuestos y no expuestos. Perdón, presencia o ausencia del factor de exposición. Cuando formamos los grupos a partir de la presencia o ausencia de la enfermedad, hablamos de casos y controles. Pero en el caso de los cohortes, armamos los grupos a partir de la presencia o ausencia de la exposición. Entonces, a partir de la presencia de la exposición, nosotros tendremos, pues, a lo largo del tiempo, algunos que desarrollan la enfermedad y algunos que no. Y dentro de los expuestos también igual. Y sacaremos incidencias. Habíamos dicho que vamos a calcular la incidencia de grupo expuesto y sacaremos la incidencia de grupo no expuesto. ¿Para qué? Para dividirlos y obtener el riesgo relativo. Muy bien. Acá. Vamos siempre a utilizar, siempre que podamos y que tengamos los datos necesarios, vamos a tener que construir nuestra tabla de 2×2, una tabla de contingencia como esta. Y en esta tabla de contingencia vamos a tener que siempre colocar en este lado la exposición. Expuesto, no expuesto. Y en este lado vamos a poner el resultado o efecto. Quienes tienen la enfermedad, sí y no. Los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. Enfermos y sanos. Y acá los totales, A, B, C y D. Siempre en ese orden, A, B, C y D. Entonces, si yo tengo esta relación, yo sé que los expuestos van a ser A más B. Pero de los expuestos, ¿quiénes desarrollan la enfermedad? Solamente A.
Por tanto, la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto es A entre A más B. Y dentro de los no expuestos, que son C más D, ¿quiénes desarrollan la enfermedad? C. Entonces, la incidencia de no expuestos será C entre C más D. Por tanto, el RR, aquí habíamos dicho que es incidencia de expuestos entre incidencia de no expuestos, será, la incidencia de expuestos es A entre A más B. Incidencia de no expuestos, C entre C más D. A entre A más B sobre C entre C más D. ¿Ya? Entonces, en este tipo de estudios, el RR puede calcularse directamente. Vale decir también, de otra forma, miren, si a ustedes les parece más fácil, si obviamente está todo ordenado, si está todo ordenado acá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el grupo expuesto, bueno, acá está expuestos, no expuestos, enfermos y no enfermos. Entonces vamos a tener que esto lo multiplicamos por esto, por C más D. Acá multiplicamos y después este de acá multiplicamos por este total. Entonces sería A por C más D dividido entre C por A más B. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque miren, esto es A por C, extremos se multiplican, multiplicación de extremos por multiplicación de medios, ¿no? A por C más D, C por A más B. Es lo mismo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esto es con respecto a riesgo relativo. Entonces, ese cálculo, como he dicho, incidencia de expuestos entre no expuestos, pues va a arrojar un número, que puede ir de 0 a 1 y de 1 a 0 infinito. Vamos a tener diversos valores. Entonces, este número, que puede ser desde 0 a 1, incluso puede ser 0, puede ser 1, puede ser un valor mayor de 1, va a tener una interpretación. Cuando el RR va a ser menor de 1, significa que los expuestos al factor de riesgo tienen menor riesgo de presentar la enfermedad. Y me va a indicar una asociación negativa. Por tanto, ese factor de riesgo, ese factor, perdón, de exposición es un factor protector. RR menor de 1, factor protector. Si el RR es igual a 1 o muy cerca de 1, no indica que el riesgo es el mismo en ambos grupos, o sea, da igual estar expuesto o no expuesto. Y nos va a indicar que hay ausencia de asociación. Cuando el riesgo relativo es mayor de 1, va a significar que la exposición confiere un mayor riesgo, o sea, que el estar expuesto confiere un mayor riesgo para sufrir la enfermedad. Indica una asociación positiva. Por tanto, esta exposición se comporta como un factor de riesgo. ¿No? Si es menor de 1, factor protector. Si es mayor de 1, factor de riesgo. Y si es 1, muy cerca de 1, no hay asociación. Conforme el resultado se aleja más de la unidad, la asociación entre el factor y la enfermedad va a ser más fuerte. Sí, ahorita lo voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Ok, acá igual, lo mismo. Exposición siempre. Exposición positivo o negativo, enfermedad o resultado, positivo o negativo, A, B, C y D. El riesgo relativo será A entre A más B, dividido entre C más D. Ejemplo, personas hipertensas como factor de exposición y enfermedad cardíaca congestiva. Acá tenemos los datos y el RR será, pues, la incidencia de expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Los 22. Los 22 están expuestos. Estos 22 están expuestos. Entonces, de estos expuestos, ¿quiénes desarrollan la enfermedad? A 12. Entonces, la incidencia de expuestos será 12 sobre 22. Dividido entre la incidencia de no expuestos. Los no expuestos son 1090. ¿Quiénes de los 1090 hicieron la enfermedad? 206. Por eso es 206 entre 1090. Ya está. Sale un RR de 2.89. ¿Qué quiere decir ese RR de 2.89? Es más de 1. ¿Qué quiere decir ese RR? A ver, chicos. A ver, Kevin. Kevin. ¿Estás, Kevin? Doctor, que Muy bien. la probabilidad de que haya un riesgo es más probable.
El RR de 2.89, ¿qué indica nuevamente? A ver, por favor. O sea, que la probabilidad en la ocurrencia esté aumentando. O sea, que es más probable. Ya. Ok, muy bien. A ver, Hillary. Que es un factor de riesgo. Muy bien, Hillary. Así es un factor de riesgo. En lo que es mencionado, en lo que he estado mencionando, chicos, ¿ya? Que es un factor de riesgo. Cuando es más de uno, es un factor de riesgo. ¿Ya, chicos? Muy bien. A los que han levantado la mano, después van a tener su oportunidad también de participar, ¿ya, chicos? Muy bien. Otro ejemplo. Tenemos que un estudio de fármaco de tratamientos antituberculosos, que el estado de beca, después de 3 meses de tratamiento, está relacionado con un régimen de tratamiento específico. O sea, tratan de buscar si hay relación entre lo que es el régimen de tratamiento con el resultado, con la ocurrencia del resultado BK positivo o no, después de 3 meses. ¿No? Y obviamente si sale un resultado BK positivo, porque todavía tiene la enfermedad, está enfermo todavía. Y si eso tiene relación con el tratamiento que está recibiendo. Tenemos un tratamiento, una exposición de ácido paramiኖsalicílico, ¿no? PAS, que es un solo medicamento, antituberculoso de segunda línea, y el otro tratamiento que es la combinación de un PAS más estreptomicina, que también es otro tratamiento de segunda línea. Entonces, se tiene esos resultados, expuestos, no expuestos, enfermos, no enfermos, se hace eso, ¿no? Porque me están hablando que hay seguimiento de 3 meses, posiblemente sea un estudio de casos de cortes. Si es un estudio de cortes, tendré que calcular un RR para ver si hay relación. Entonces, si al calcular el RR, sale este valor, 1.78. ¿Qué quiere decir eso? Que el grupo que recibe un solo medicamento, o sea, quiere decir el grupo expuesto, es 1.38 veces más probable de quedar BK positivo a los 3 meses que el grupo que recibe 2 medicamentos no expuestos. O el grupo que recibe medicamento expuesto es 38% más probable de quedar con beca positivo a los 3 meses que el grupo que recibe 2 medicamentos. Entonces acá claramente el grupo expuesto es el que solamente recibe un medicamento. Y el grupo no expuesto es el que recibe un tratamiento pues, con 2 medicamentos. Entonces, nos indica que 1.78. ¿Qué quiere decir esto? Que es un factor de riesgo. Entonces, si es un factor de riesgo, o sea, quiere decir que recibir un solo medicamento es un factor de riesgo para seguir enfermo, o sea, o tener un beca positivo todavía a los 3 meses. Entonces, el grupo que recibe un solo medicamento es 1.38 veces probable, más probable de quedar con beca positivo a los 3 meses, en comparación con el grupo que recibe 2 medicamentos. Y la otra forma de interpretar, esta es la interpretación así cuando preguntemos, calcula e interprete, la interpretación tiene que ser así, con los datos del ejercicio. Interpretar que 1.38 veces es más probable. ¿Ya? Entonces, y la otra interpretación importante es la que figura ahí, que el grupo que recibe un medicamento es 38% más probable. Es lo mismo, por si acaso, chicos. ¿Por qué? Porque 1.38 ¿no? Es como decir 1 más 0.38, ¿no? O sea, esto es igual a decir que es 1 más 0.38. 0.38. 1, hemos dicho que significa que no hay asociación, ¿no? 0.38 es lo que nos indica que ya hay un porcentaje de asociación. Pero ese 0.38 es como si fuera 38%. Pues. Por eso que si me hubiera salido de repente 1.7, yo podría haber dicho, bueno, el grupo que recibe un medicamento es 1.7 veces más probable de quedar BK positivo, Pero también hubiera podido decir, el grupo que recibe medicamento es 70% más probable de quedar con beca positiva a los 3 meses. Y así. ¿Sí, chicos? También es posible interpretar de esa Doctor, forma. se ¿Sí? colgó en esa parte. A ver, ya. Les explico otra vez entonces. Que como les mencionaba, cuando nosotros mencionamos 1.38, ¿no? Podemos mencionarlo así como está acá, en la primera parte, 1.38, y podemos mencionar también que es 38% veces más probable.
de sufrir la enfermedad. Entonces, si hubiera salido en vez de 1.38, 1.7, yo hubiera podido decir también es 1.7 veces más probable, o hubiera podido decir es 70% más probable, ¿ya? Para que entiendan ustedes que cuando tengo un factor de riesgo 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, podemos expresar el porcentaje, porque ese 1.38, como les había mencionado, ese 1.38 es igual a decir 1 más 0.38. Y ese 0.38 es 38%. ¿Ya? Eso es lo que le estaba explicando ahí con la interpretación de este ejemplo. Y para generar la plantilla del riesgo relativo, es que el grupo expuesto es RR veces más probable de tener el resultado que el grupo que no está expuesto. Por ejemplo, los pacientes infectados con VIH son 1.5 veces más probables de ser abandonados de tratamiento que los que son VIH negativo. O sea, siempre la plantilla del riesgo relativo va a tener así. Vamos a tener que mencionar que el grupo expuesto es el número que nos salga ahí, 1.2, 2.5 veces más probable tener la enfermedad, ¿no?, que el grupo que no está expuesto. A ver, Nancy Vázquez. Profesor, una pregunta. Entonces, cuando es menor a 1, se diría que no hay riesgo. O sea, ¿cómo se interpretaría cuando es menor a 1? Ya, cuando es menor a 1, indica que es un factor protector. O sea, indicamos que no hay riesgo, más bien hay protección por tener esa exposición, más bien vamos a estar protegidos para la enfermedad. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, a ver, voy a ponerles así, ¿ya? Buena pregunta, ¿ya? A ver, si el RR me hubiera salido 0.7, 0.70, 0.7. Si me hubiera salido así, yo indico, bueno, es menor de 1, es un factor protector. Pero ¿cómo interpretaría? Que el grupo expuesto, ¿ya? En vez de decir es 0.7 veces más probable, por como es menos de 1, no es entendible. ¿Yo? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Ese 0.7 es 1 menos 0.30, ¿no es cierto? Es como 1 menos 0.30. Entonces yo podría decir acá que ese grupo expuesto es 30% menos probable. Es 30% menos probable de tener el resultado que el grupo no expuesto. Ahí se modifica la interpretación del RR cuando es menor de 1. ¿Ok? Entonces, el grupo expuesto es 30% menos probable de tener la enfermedad que el grupo no expuesto. ¿Ya? Siempre que salga menor de 1. Si sale menor de 1, tengo que ver cuánto le falta a este valor para llegar a la unidad. 0.7 para llegar a la unidad, me falta 0.30. Entonces es 0.30, que es 30%. La interpretación va a ser de esa forma. Una pregunta, ¿Chicos? si es RR1, ¿puedo decir que es 0% probable? Ya, es una buena pregunta. Si es RR de 1, ¿qué habíamos dicho? Si es RR de 1, significa que no hay asociación. O sea, que no hay ni mayor ni menor probabilidad, sino que simplemente estamos ante una situación donde no es posible determinar ningún tipo de interpretación del valor. Simplemente tenemos que decir que el grupo expuesto es igual de probable de tener el resultado que el grupo no expuesto, si podemos ponerle así una interpretación. El grupo expuesto es igual de probable, porque es 1. Es igual de probable de tener el resultado que el grupo no expuesto. O simplemente decir, no hay asociación entre la exposición y el resultado. ¿Sí, chicos? Entonces, así es la forma de interpretar este tipo de valores, ¿ya? Chicos, miren, mientras quiero que para practicar vayan resolviendo unos minutitos y quiero que vayan resolviendo algunos ejercicios en relación al RR, que son sencillos, ¿ya? Ahorita les voy a indicar qué ejercicios
Medida de asociación. La de la práctica 3. ¿Ya? Para ir haciéndolo un poquito más dinámico. Ya. Por ejemplo, el primer ejercicio. ¿Ya? A ver, por favor, vayan practicando. Vayan practicando. A ver, le voy a indicar, a ver, quién había levantado la mano. A ver, si no hay voluntad, yo lo selecciono. A ver, Maripaz Albán. Maripaz Albán va a resolver el ejercicio número 1. ¿Ya? Y Grecia Santillán va a resolver el ejercicio 3. ¿Ya? Vayan intentando resolverlo y explíquenos, por favor, ¿ya? Porque yo voy a, ahorita, mientras Maripaz y Grecia van resolviendo el ejercicio, yo los voy guiando, ¿ya? A ver, Maripaz, coméntame cómo resolverías este ejercicio, el 1 y después ya Grecia, que es la siguiente que va a resolver ese ejercicio. ¿Quiere que lo resuelva ahora o no sé? No, sí, ahorita vamos, ya, si no hacemos un break de 5 minutitos, chicos, para que puedan resolverlo, ¿ya? Y sí, hacemos una pausa pequeña para que vayan resolviendo sus dos compañeras y de ahí justo después de esta pausa yo les empiezo a indicar las pautas